Cuba nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez en medio de un tsunami que ha sido provocado dentro del Capitolio estadounidense, cuando uno de sus congresistas del bando demócrata levantó la voz para condenar el bloqueo a la isla caribeña. Y es que efectivamente, el integrante de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, condenó las sanciones que el país del norte ha arreciado contra el pueblo cubano, ocasionando hoy la más cruenta e inmerecida crisis energética, haciendo un llamado a revertirla para ayudar a mitigar tan nefastos efectos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alguien tenía que levantar la voz a favor de Cuba en el Capitolio, y eso fue lo que hizo exactamente el legislador y representante por Massachusetts, Jim McGovern, al solicitar el levantamiento del bloqueo económico por parte del gobierno estadounidense. La sola acción de este congresista ha generado un verdadero terremoto político en el país del norte, porque si bien solicitó la suspensión de dichas medidas coercitivas, también actuar de inmediato para apoyar en la más severa crisis energética que vive esa nación caribeña. En ese sentido, a través de sus redes sociales, McGovern, en perfecto inglés, denuncia que ha sido prácticamente la política estadounidense la culpable de los problemas energéticos de Cuba al sancionar los barcos que le transportan petróleo como una medida de presión nefasta. Incluso de manera literal, el demócrata indica que el gobierno de Biden y los anteriores han privado a Cuba de los ingresos en divisas que necesita para comprar e importar combustible, insumos y repuestos para mantener sus plantas generadoras de electricidad. Pero lo que no le perdonarán a este dirigente dentro del Congreso es que los haya conminado, incluso a sus colegas, a ofrecer asistencia humanitaria a Cuba para ayudar a restablecer la luz eléctrica y lidiar con la escasez de alimentos y medicinas que padece el pueblo cubano. Cabe destacar que estas apreciaciones trajeron una lluvia de opiniones en contra, pero fueron mayoría las que se manifestaron a favor de Cuba, como aquel del usuario en X, Pablo Fontoura, quien dice: «Ya es hora de poner fin a todas las sanciones contra Cuba». También fue importante el mensaje de Kevin Rafael al responder en la red social X que alegra saber que aún quedan estadounidenses como McGovern, quienes a 90 millas de la isla condenan la política genocida que la potencia del norte provoca. De manera tal que también llovieron improperios, calificativos y acusaciones contra el congresista, pero finalmente prevalecieron los ecos a favor del pueblo cubano, también golpeado por huracanes y fenómenos naturales en sus costas. Ahora bien, no es la primera vez que este congresista hace valer su inconformidad con lo que le está pasando a la mayor de las Antillas. El año pasado también se unió a la campaña mundial para sacar a Cuba de la llamada lista de gobiernos que patrocinan el terrorismo. Pero es que McGovern no ha sido el único en tomar esta iniciativa. Han llegado hasta el Capitolio infinidad de solicitudes dirigidas a varios de sus miembros con el mismo objetivo, de poner fin al bloqueo estadounidense. En abril pasado, por ejemplo, líderes políticos, religiosos y de derechos civiles de Maryland pidieron a Ben Cardin utilizar su influencia como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para avanzar en la solicitud de cese a esas medidas. Esto porque Cardin fue visto por este grupo de dirigentes como un actor clave en la estrategia de acercamiento de la administración del expresidente Barack Obama hacia Cuba, y de allí que, al sustituir al inefable Bob Menéndez, pudiese tener una clave para poner fin al embargo. Hace apenas unas semanas hizo lo propio el cineasta gringo Michael Moore, quien solicitó a Biden que en los menos de 100 días que le quedan en el cargo haga algo sensato y le dé fin al bloqueo a Cuba y cierre la ilegal base en Guantánamo. El laureado documentalista dejó claro que es hora de normalizar las relaciones con Cuba, poner fin a todas las sanciones, terminar el bloqueo y reconocer el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación. Incluso a los pronunciamientos de McGovern y de Moore le siguen pedidos, como la propia Asociación Americana de Juristas que solicita, con fundamentos legales, cese todo el daño que han hecho a ese país las medidas, así como sus efectos posteriores. Igualmente, el mundo recuerda cómo el mes pasado más de 35 expresidentes de países mandaron de puño y letra una carta a Joe Biden
para que detenga el bloqueo y se alivie la situación actual de millones de personas inocentes. Por otro lado, cabe destacar que las medidas contra Cuba han generado en estos momentos el efecto contrario al que quiere imponer el gobierno estadounidense en su deseo de ejercer máxima presión contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Puesto que, al denunciar el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta de X los daños económicos que causa el bloqueo estadounidense hacia el país en 18 días y los retrasos que ocasiona en el mantenimiento del sistema electroenergético nacional, la solidaridad con Cuba ha sido global y espontánea. De allí que se ha multiplicado el apoyo inmediato por parte de individuos y personalidades a esta situación en la isla, pero también han salido rápidamente a ofrecer ayuda directa y expedita los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados, entre otros. En el caso de México, su actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no dudó en manifestar su solidaridad con Cuba en medio de la difícil situación que vive el archipiélago y puso a disposición todo su equipo técnico para solventar la emergencia. Con relación a Venezuela, son máximos e históricos los lazos de hermandad. Por eso, Cuba cuenta con todo el apoyo de la Revolución Bolivariana para enfrentar esta situación y superarla, indicó el gobierno de Venezuela en un comunicado prometiendo enviar combustible. Cabe recordar que pese a todos los intentos de estos países por enviar combustible, la travesía hacia Cuba se ha convertido en un cuello de botella que aviva la crisis interna, amén de las dificultades para procesar petróleo crudo derivadas también de las sanciones. Desde septiembre, por ejemplo, Rusia envió un barco desde el puerto de Svetli, en Kaliningrado, con apenas 20.800 toneladas de combustible, pero tuvo que usar 3 banderas para llegar a su destino hace 2 semanas. Por eso, mientras tanto, siguen escuchándose las voces de congresistas como Jim McGovern, que se levantan una vez más contra el bloqueo y rugen en el mismo epicentro de demócratas y republicanos. Un verdadero tsunami cubano en el Capitolio. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.